son un poco más cortos y están en relación a lo que ya hemos visto o hemos hablado, sobre todo cuando les he explicado lo que es corteza cerebral. Este tema sobre todo está relacionado a varias cosas que ya hemos visto. ¿Qué funciones cumple el sistema límbico? ¿Y con qué parte de la corteza se relaciona? José no está como de, a ver, ya pues fuerte, ¿qué está ahí, José Luis? ¿Está bien? A ver, ¿ya qué hace? ¿Qué hace el sistema límbico y con qué parte de la corteza está relacionado? ¿Qué funciones va a hacer el sistema límbico? Ya hemos visto, algo ya me he dicho. Vamos. ¿Con qué está relacionado el sistema límbico? Ya, con las emociones, con el comportamiento. ¿Con qué más? ¿Con la? No tanto con la memoria, pero ahí está el hipocampo, digamos. El hipocampo, si se acuerdan del tema anterior de corteza, es el que va a ayudar a la memoria y el hipocampo es parte del sistema límbico. ¿Sí? ¿Se puede relacionar con eso? ¿Qué más? ¿Con qué otra cosa? Si yo les digo funciones vegetativas, ¿saben qué es? La sed, el hambre, va a ir ahí. Es parte de las funciones vegetativas, el apetito y la parte de las funciones sexuales también está en relación al sistema límbico. ¿Y qué parte de la corteza, que de lo que ya hemos visto, de la corteza, de qué lóbulo, está en relación también a eso mismo? ¿Qué lóbulo de la cabeza está en relación también, les he dicho, al comportamiento, a las emociones? Que hay varios trastornos psiquiátricos están por esa parte. Lóbulo frontal. Entonces lo que haga la región prefrontal o el área de decisión prefrontal en la corteza es el área que tiene relación con el sistema límbico. Dentro del sistema límbico, como estamos hablando de emociones, la parte sexual, el comportamiento y demás, aquí van a volver a aparecer las hormonas. Hay liberación hormonal para cuando ocurren todas estos estímulos. Entonces puede ocurrir de forma directa el estímulo o puede requerir que haya participación hormonal para producir ese estímulo. Todo lo que nosotros generamos generalmente está en pro de excitar o estimular algo, pero para regular esa excitación y que no dañe las estructuras de la cabeza, dijimos que paralelamente siempre va a haber algo que inhiba. Entonces hay en el cerebro y en la parte del sistema límbico una zona que está en relación a la excitación, que va a estar dentro del área ventricular del cerebro, y otra que va a estar en relación a la inhibición. Primero, el área o la zona excitadora del sistema límbico va a estar ubicado en la región ventricular, donde va a estar ubicado sobre todo el bulbo y el mesencéfalo. Esta región entonces va a tener o estimulación directa o esta liberación hormonal para generar ese estímulo. Cuando hablemos de liberación hormonal, van a aparecer nuevamente las hormonas que hemos visto dentro del sistema nervioso autónomo y las hormonas que hemos visto en la parte endocrinológica con la estimulación del hipotálamo. Y las hormonas que se estimulan por el hipotálamo. Esta área excitadora o esta zona excitadora va a tener señales de ascenso y de descenso. Las que van a ser descendentes van a transmitirse, van a atravesar toda la médula espinal y estas van a estar en relación a toda la parte muscular y a la producción sobre todo de la parte de los reflejos, lo que decían, después de que se ha analizado. Y después va a haber otra que va a estar en relación o va a producir que la señal ascienda y aquí sí vamos a utilizar o van a participar más estructuras. Todas las señales que nosotros recibimos o los impulsos que vamos a recibir cuando asciendan por la médula espinal, antes de distribuirse de forma correcta, van a tocar el tálamo. Entonces el tálamo es como el distribuidor de la señal, el que va a permitir que esa señal vaya a la zona que debe ir en la corteza para que el efecto correcto sea el que ocurra. Entonces el tálamo está constantemente activo y tiene modificaciones en sus células con potenciales de acción, que es el cambio de la permeabilidad celular, o con pequeñas neuronas que van a estar más dispersas y van a
tiene que generar una descarga fuerte en la parte nerviosa, obviamente, que está como secundado o seguido de una liberación hormonal y que a la vez me va a cambiar mucho, por ejemplo, mis signos vitales. ¿Y en qué momento puedes tener liberación de adrenalina? ¿En qué situación puntual se libera adrenalina? Cuando hay miedo, temor, susto, no sé, cuando tienen cuando les roban algo, cuando sienten que alguien los persigue, ahí se libera adrenalina. Ya, esa puede ser una. Pero hay otro, y eso también va a modificar obviamente los signos vitales. Cuando uno está asustado, ¿qué pasa? ¿Cómo está la presión y la ritmo cardíaco? Todo alto. Taquicardia, taquipnea, hipertensión. Y hay otro que también genera mucha descarga de todo esto, similar a lo que hace la situación de temor, que va a ser el dolor. Entonces esas situaciones que generan dolor, que generan temor, que son generalmente algo negativo, es lo que el cuerpo, incluso la memoria, recuerda más y es lo que se va a quedar más marcado y va a generar más cambios. Una situación agradable no genera tanta descarga hormonal ni modifica tanto lo que va a ser la parte autónoma con nuestros signos vitales. Entonces, generalmente, cuando hablemos de regiones o zonas excitadoras, en referencia a que el estímulo que produce la excitación sea dolor, aquí sí va a haber mucha descarga hormonal. ¿Se acuerdan del concepto de circuito reverberante? ¿Qué es el circuito reverberante en el sistema nervioso central? Es un sistema de retroalimentación positiva. Entonces, en la cabeza, eso es lo que ocurre. Igual aquí, igual en el sistema límbico. También hay un sistema de retroalimentación negativo entre dos estructuras. La parte del área excitadora, nuestro tronco encefálico, que aquí está el mesencéfalo y la protuberancia, con la corteza. Entonces, eso continuamente se está excitando para producir, generar la parte de las emociones, la parte del deseo sexual, del entendimiento del comportamiento correcto y demás. Entonces, esto está constantemente generando señales de entrada como el circuito reverberante. Igual, dentro de todas las partes que constituyen el sistema límbico, hemos hablado ya de tiene varias partes del sistema límbico. El hipocampo, ¿qué hacía o qué hace? Me acaban de decir hace un momento. Hipocampo, el anterior tema era de eso. Hipocampo, memoria. Hipotálamo, ya hemos visto el hipotálamo. Temperatura. El tálamo es el que les digo como el distribuidor de la señal. Ya tienen tres estructuras dentro del sistema límbico que ya las hemos visto. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más del tálamo y vamos a agregar otras porciones como la amígdala o el área preóptica. Dentro de lo que es el sistema límbico, el tálamo llega a ser junto con el hipotálamo las estructuras más importantes, sobre todo esta. El tálamo es el centro distribuidor de la señal. De nada nos va a servir que nuestra conducción sea correcta, que nuestra corteza esté sana, si el tálamo no funciona. Porque cuando la señal ascienda, va a llegar, va a tocar el tálamo en alguna parte y el tálamo va a decir, tú eres un estímulo visual, tú vas al lóbulo occipital, tú eres un estímulo auditivo, tú vas al lóbulo temporal. Si esto se daña, eso no va a ocurrir. Y ahí empieza a aparecer o comportamientos o respuestas inadecuadas o directamente a no existir respuesta. Entonces, esta es el área más importante, la que va a distribuir y la que va a conectar todo lo que está sucediendo, la señal que está ascendiendo y la distribución final en la corteza. Es un área que está bien protegida, hay varias estructuras alrededor y es raro que se lastime, pero igual puede haber a este nivel isquemias, las hemorragias pueden comprimir la estructura o también pueden haber problemas congénitos que estén en relación a dañar también esta área. Todo lo que está dentro del sistema límbico, que son estructuras bien pequeñas, están interconectadas. Entonces también puede pasar que si el tálamo se daña, alguna otra de las estructuras del sistema límbico que están cerca puedan suplir algunas, no todas, algunas de las funciones del tálamo. ¿Sí? Casi todas las estructuras de adentro van a hacer funciones
¿Para qué? Para tratar de suplir en caso de que alguna se dañe. Estamos hablando de funciones sumamente importantes. ¿Me están entendiendo? Ya. A la par entonces del que ocurre un estímulo excitador, siempre hay un estímulo que va a inhibir para tratar de regular la actividad cerebral y evitar un daño o una hiperactividad que genere convulsiones o algún otro tipo de daños en las neuronas. Hay varios sistemas que inhiben, únicamente pueden ser neuronas solitas que generen la inhibición, o en este caso usar sistemas neurohormonales para producir esa inhibición. Una de esas sustancias que inhibe es la serotonina. ¿Se acuerdan dónde está? ¿O qué inhibe o en relación a qué está? Porque también se las he mencionado. Está entrado, su segundo va a ser igual. ¿Qué es la serotonina o en relación a qué está? Inhibe. ¿Pero qué me inhibe? ¿Por qué es importante? Sensibilidad somática, que se ha hablado de esto. Dolor. ¿Sí? La serotonina es la sustancia que se libera para tratar de inhibir o de calmar el dolor. Las sustancias, los medicamentos que son los que tienen analgésicos, algunos están en relación a esto, y cuando veamos un poco la parte de trastornos psiquiátricos, también está en relación a la parte de la depresión. Entonces, algunas señales del sistema límbico van a producirse de forma directa y otras, la gran mayoría del sistema límbico, van a requerir hormonas para producir el estímulo, ¿sí? La excitación de esa fibra. Hay 4 sistemas neurohormonales, estos 3 son los principales y se agrega como un cuarto la acetilcolina. Entonces, ya hemos visto. Si les digo noradrenérgico y colinérgico, que sería la adrenalina, ¿de qué cosa les estoy hablando? ¿Dónde hemos visto el adrenérgico o noradrenérgico y el otro, el colinérgico? ¿En qué tema? Sistema nervioso autónomo. Son hormonas que liberan el sistema nervioso autónomo. Y el serotoninérgico y el dopaminérgico ya van a ser directamente estimuladas o consideradas neurohormonas. Van a estar esas en relación al hipotálamo. Entonces aquí empieza a activarse o a participar nuevamente el sistema nervioso autónomo, a relacionarse con esto, y también van a participar la estimulación que viene del hipotálamo para liberar las otras hormonas. El noradrenérgico, que entraría aquí la noradrenalina y la adrenalina, generalmente tienen efecto excitador. Sí, hemos hablado como ejemplo principal puntualmente de su uso, por ejemplo, en el paro cardíaco. Entonces estimulan, excitan. Estas van a estar diseminadas o distribuidas en toda la corteza. El serotoninérgico, que es la serotonina, el anterior que les he mencionado, va a tener efecto inhibidor y está distribuido en la línea media. El dopaminérgico tiene los dos, excitador e inhibidor, y este va a estar ubicado en los ganglios basales. Me falta aquí la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina generalmente? La acetilcolina que hacen en el aparato digestivo con las glándulas. ¿Me excitaba o me inhibía? Excitaba. ¿Sí? Entonces la acetilcolina entraría como cuarto, que también tiene efecto excitador. ¿Qué se tienen que acordar? ¿Dónde se ubican? Y que en algunos lugares hay ciertas excepciones. La noradrenalina se va a secretar a nivel del locus ceruleus y este va a tener generalmente efecto excitador, pero va a cambiar el efecto, va a tener un efecto inhibidor cuando hablemos del sueño, en la etapa REM, que es el tema que voy a volver a tocar esto. Sí, entonces, excita en todo menos en el sueño, ahí va el inhibir. Después la dopamina, que capaz es que ya lo han escuchado, ¿se acuerdan en relación a qué está la dopamina? ¿A qué enfermedad es identificada? La dopamina, ¿saben en qué enfermedad está ausente o falla? Parkinson. ¿Ya? Después está la dopamina, está ubicada en la sustancia negra o sustancia gris, dependiendo cómo lo hayan traducido al español o donde lo lean, lo mismo. Esta está cuando se destruye esta parte, pues
el niño. Después está la serotonina. Esta se va a ubicar en los núcleos de la línea media del RAFE. Tiene efecto generalmente, por en totalidad, inhibidor en relación al dolor. Y este va a tener vías de fibras que van a ascender y van a descender y van a conectar el encéfalo y todo lo que es la médula espinal. Como último está la acetilcolina. Este tiene efecto excitador predominante y se ubica en las neuronas gigantocelulares del área reticular. Esta también va a tener fibras que van a dividirse en dos partes, unas que van a ascender directamente al encéfalo y otras que van a descender a lo largo de la médula espinal. En resumen, entonces, noradrenérgico, excitador, dopaminérgico, ambos inhibidor y excitador, y la serotonina efecto inhibidor. ¿Se entiende? Sí, ya estamos activando nuevamente al hipotálamo para la secreción de las hormonas y en paralelo se activa de nuevo el sistema nervioso autónomo para el resto. Entonces, dentro de las funciones del sistema límbico está todo lo que hemos estado hablando, aprendizaje, memoria, la parte sexual, el comportamiento y demás, y aquí entra el término de funciones vegetativas. Cuando hablemos de funciones vegetativas, significa la sed y el apetito sobre todo, y eso también lo regula el sistema límbico, también porque también está en relación a la parte hormonal, como hemos visto. Entonces hay varias hormonas del tubo digestivo que también van a depender de que este sistema límbico esté sanito para lograr un control correcto. Van a ver entonces aquí que dentro del sistema límbico están casi todas las estructuras que ya hemos hablado. Está el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, que también está el tálamo, y está cubierto por una estructura que se llama circunvolución, dependiendo con qué lóbulo esté en contacto, es el que recibe el nombre. Circunvolución parahipocámpica o circunvolución singular, dependiendo con qué parte de aquí adentro esté en contacto. De aquí, todas las estructuras que están aquí adentro están conectadas. Hay sinapsis internas, que por eso es lo que puede pasar, que les decía hace un rato. Si alguna de estas se daña, la estructura que está más cerca puede llegar a suplir alguna de esas funciones. Entonces las funciones de todo lo que está acá adentro son bien similares, bien parecidas. De todo lo que les he estado hablando, estamos hablando que estas funciones están desarrolladas en cuál hemisferio. ¿Dominante o no dominante? Fuerte. ¿Dominante o no dominante? Dominante. Estamos hablando de funciones intelectuales que son propias del humano, del hombre. Entonces todo esto está en ese hemisferio dominante. Les he hablado cuando hemos visto corteza que hay estructuras que permiten que ambos hemisferios estén conectados, si no funcionarían como dos cosas totalmente independientes. Entonces lo mismo aquí les estoy hablando de esa parte dominante, pero igual aquí hay estructuras que permiten que se conecten la parte izquierda con la derecha y actúen de forma simultánea. Hay eso en el sistema límbico se llama fascículo prosencefálico medial. Esta es la estructura entonces que permite la comunicación de la parte derecha y la parte izquierda para que las señales vayan en ambos sentidos y que se produzca un comportamiento, una respuesta sexual, todo de forma correcta, de forma adecuada. Y también pueden usar directamente señales que vayan ya a producir la sinapsis directa en la parte del tronco encefálico o en estructuras como el tálamo. ¿Qué función se acuerdan que es el hipotálamo? Una ya hemos hablado. Hipotálamo. Ojalá no se confunda cuando les ponga hipotálamo y hipocampo, ¿no? Temperatura. Ya. El hipotálamo está en relación a la temperatura. ¿Y a qué más va a estar en relación el hipotálamo? ¿Qué otra cosa también hemos visto que hace el hipotálamo? En el tema que atrae la teoría parcial, ¿qué hace el hipotálamo? ¿Qué me regula? Hormonas. Estaba el eje, hipotálamo, hipofisial. Toda la parte hormonal también la va a regular el hipotálamo. Ya, es una estructura sumamente chiquita, que está en la parte más central de lo que es el sistema límbico, y como las funciones principales que tiene, está la parte de la temperatura,
que para la temperatura se va a ayudar del área preóptica, que ahorita les voy a mencionar, y después casi exclusivamente va a ser parte de o función del hipotálamo lo que va a hacer con las hormonas. Entonces el hipotálamo tiene relación con el sistema nervioso autónomo para la liberación de la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina, y va a tener relación con las neuronas que van a estar dentro de la neurohipófisis y de la adenohipófisis, sobre todo con las de la neurohipófisis. ¿Qué hormonas secretaba la neurohipófisis? La facilito son dos, vasopresina y oxitocina. Si se acuerdan, la vasopresina también se la llama antidiurética. Esa es la hormona que va a estar en relación a los líquidos y a la sed. Entonces ahí entra parte de las funciones vegetativas que cumple el sistema límbico, puntualmente el hipotálamo. ¿Ya? Primero, el área preóptica va a estar, una de las funciones del hipotálamo es la temperatura. El hipotálamo va a tener una conexión directa con el área preóptica, también dentro del sistema límbico, es otra parte, y también esta área va a ayudar a regular la temperatura. Si se acuerdan, cuando hay un aumento de temperatura, el cuerpo, para regular eso, modifica el vaso sanguíneo. Luego, ¿qué cosa cierra el vaso sanguíneo para bajar la temperatura? ¿Vasodilata o vasoconstriye el vaso? Vasodilata, para bajar la temperatura. Entonces, el área preóptica va a ayudar a que eso también ocurra. Y después la otra función o la otra relación que tiene el hipotálamo es con la hipófisis y las neuronas, que son hormonas que se producen ahí. La que me han dicho puntual es la de la neurohipófisis. La primera, de las más importantes, va a ser la vasopresina o la hormona antidiurética. Esta hormona es la que se encarga de controlar la cantidad de orina que nosotros vamos a expulsar y la consistencia de esa orina, cuántos electrolitos van a estar en esa orina, cuánto sodio, cuánto potasio, para evitar episodios de deshidratación. Y en base también a lo que uno elimina, se genera o no se genera sed. ¿Sí? Entonces, es una de las funciones. Y la otra hormona que se trataba de la neurohipófisis, ¿cuál me dijeron que era? La oxitocina. También es otra entonces que va a participar en todo esto, y ya saben que la oxitocina tiene una mayor participación en la mujer, en lo que es el desarrollo de los alvéolos mamarios y la parte de la contracción durante el proceso del parto. Entonces también va a lograr su estimulación, pero es más puntual o más específico a lo que va a hacer en la mujer. La otra parte de las funciones vegetativas, aparte de la sed, es el apetito. ¿Qué parte del hipotálamo está en relación al apetito? El núcleo arqueado. Entonces el núcleo arqueado también se va a estimular en diferentes momentos, y eso va a producir, junto con la secreción de las hormonas a nivel digestivo, que se produzca el apetito. A mí esta mañana me preguntaban, y hice una pregunta que está buena. Hay ciertos medicamentos actualmente que están en función a inhibir el apetito. Quitar el hambre para disminuir el peso, qué sé yo. ¿Dónde creen que va a actuar ese medicamento? ¿Actuará aquí, a nivel, digamos, del hipotálamo, o actuará en, no sé, en una víscera en específico? ¿Dónde creen que actúa ese tipo de medicamentos? Si actuara aquí directo, voy a abolir no solamente el apetito, porque el hipotálamo no está haciendo solo una función. Entonces, ese tipo de medicamentos van a actuar en el órgano efector, en el que va a recibir, o en el estómago para, no sé, producir gastrina, o en el páncreas para disminuir el tema de la insulina y del glucagón. Sí, son medicamentos que van a ir al órgano, porque el hipotálamo es una estructura que no únicamente está relacionada al apetito. Es raro que algún medicamento me vaya tan profundo, porque justamente son estructuras que tienen muchas funciones en su cara. Si se daña el hipotálamo, entonces todo esto que estamos hablando no se va a poder cumplir, o por lo menos no de forma completa o de forma simultánea, correcta. Sí hay estructuras que van a ayudar a regular y a suplir algunas cosas, pero lo que más va a afectarse si el hipotálamo se daña es todo lo que está en relación al comportamiento. Aquí sí empiezan a aparecer esas conductas antisociales, agresiones, pueden haber incluso personas apáticas que no van a tener miedo, que no sienten dolor. Todo eso está en relación a si esta estructura se daña. Dependiendo
qué parte del hipotálamo se dañe, serán las cosas que pueden ir apareciendo. Si se daña, por ejemplo, la parte lateral del hipotálamo, se va a ver afectada lo que es la sed, el hambre, y van a empezar a aparecer sensaciones o comportamientos de cólera y de lucha. Si se daña la parte ventromedial del hipotálamo, puede aparecer sensación de saciedad, como visión del hambre, disminución del consumo de alimentos en consecuencia y también periodos de mucha tranquilidad. Si se daña la parte fina de los núcleos periventriculares del hipotálamo, van a aparecer sensaciones de temor y reacciones exageradas frente al castigo. Y si se dañan ya partes o núcleos más anteriores del hipotálamo, esto genera una alteración de toda la parte sexual. Dependiendo del área, es lo que se va a ver afectado. Podemos generar dos cosas cuando el hipotálamo se daña: o que directamente no aparezca o no tengamos ninguna de esas sensaciones, que no haya hambre, que no haya sed, que no haya deseo sexual, que no haya para nada eso, o generar lo opuesto completamente y que más bien haya una exageración de esa sensación, que haya mucha sed, que haya mucha hambre, que haya una alteración muy fuerte también de la parte sexual. Entonces tenemos las dos opciones cuando se daña el hipotálamo, cuando las ramificaciones o las sinapsis también se ven como las dos opciones. No podemos saber qué va a pasar cuando esto ocurra. También lo que está en relación a las estructuras del sistema límbico, como estaban diciendo al principio de la clase, esto también está en relación a lo que se puede considerar o producirse después como memoria o ya consolidarse como un pensamiento. Les he preguntado, por ejemplo, qué es lo que más recuerda nuestro cerebro y lo que con mayor facilidad se puede convertir en una memoria a largo plazo: lo malo, lo que ha generado dolor, temor, o lo bueno. Lo malo. En esta parte del castigo, el temor, siempre va a prevalecer o va a predominar en relación a lo que pueda generar placer. Aquí es lo mismo, el sistema límbico, dependiendo de lo que esté ocurriendo, también va a tener esas dos opciones: o generar centros de castigo o generar centros de recompensa. Es lo mismo, como si fuera algo de temor, miedo o algo de placer. Lo que genere entonces miedo, temor, dolor, va a generar una descarga hormonal y va a activar un montón de estructuras en el cerebro que se usarán centros de castigo, y eso va a prevalecer o va a predominar sobre los centros de recompensa. Entonces ahí habrá más cambios, más estructuras relacionadas, y va a prevalecer, van a ser sensaciones mucho más fuertes que lo que ocurra con el centro de recompensa. ¿Sí? Entonces el centro de castigo prevalece o predomina, tiene prioridad sobre los centros de recompensa, ¿sí? En relación a lo que va a generar ese dolor o ese temor, ¿sí? La liberación hormonal que está en relación a todo esto. ¿Tienen preguntas por allí? Les he dicho que hay una única sensación o un único impulso de todo lo que conocemos que no choca el tálamo. Les he dicho, todo lo que nosotros hacemos choca en algún momento el tálamo para distribuirse menos cosas. Hay un hito que no toca. ¿Se acuerdan cuál no? Olfato. Sí, el olfato es el único que no va a tocar. Bien. Después todo lo demás en algún momento va a tocar el hipotálamo o el tálamo. Dentro de las funciones que cumplen estas estructuras, entonces, como son las que se van a encargar de recibir todos esos impulsos, después de distribuirlos, de guardarlos en la memoria y demás, van a estar en relación al aprendizaje. Entonces, esta estructura también es importante para eso, para lo que es el aprendizaje, consideración del pensamiento, de la memoria y demás. Entonces, esta estructura y dentro de las características que tiene el ser humano también está que nosotros vamos a ser capaces de, si esto está funcionando de forma correcta obviamente, de poder anticipar las cosas, de poder entender las consecuencias
consecuencias de los actos que vamos a hacer, de también ser capaces de tomar decisiones cruciales que puedan comprometer incluso la vida. Entonces, esa capacidad de pensar o ir más allá, de pronosticar o ver lo que puede suceder, está a cargo también del hipocampo. Y lo que el hipocampo va a ir aprendiendo a lo largo de la vida es una estructura que va a estar constantemente estimulada y va a continuar su desarrollo hasta bien adentrada a la vida por todo lo que va a ir aprendiendo. Dentro o similar a las funciones que hace el hipocampo aparece la amígdala. La amígdala es un grupo de diferentes núcleos que tienen diferentes tipos de conexiones entre ellos. Hay muchos fascículos, atienden, chicos, múltiples fascículos que permiten la conexión de estos núcleos. Y esta estructura, la amígdala, es la que más relación con el resto del sistema límbico tiene. Choca o transmite señales a la corteza, al hipocampo, al tálamo, al hipotálamo y a la región central. Entonces, si se daña el tálamo, el hipocampo, la región central, la amígdala es esa estructura que puede llegar a suplir varias de las funciones que hacen estas estructuras. Lo mismo, si se daña la amígdala, estas estructuras pueden suplir esas funciones. Entonces, las funciones que realiza la amígdala están en relación a las mismas funciones que hacen estas estructuras. ¿Qué va a hacer entonces? Ya hemos hablado de todo esto. ¿Qué va a hacer la amígdala? Piensen en las funciones que tiene el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo. ¿Qué va a hacer la amígdala? Lo mismo que hacen estas. Temperatura. ¿Qué más? ¿Qué hace el hipocampo? Dijimos. Memoria. Está también aquí el aprendizaje. La distribución de las señales para que vayan a la corteza. Son las mismas. Y en relación a esta parte de la temperatura entra también lo que va a hacer con los signos vitales o con la contractilidad cardíaca y el diámetro que va a tener el vaso sanguíneo. Puede aumentar o disminuir la presión arterial, puede aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, lo mismo puede aumentar o disminuir la motilidad digestiva, las secreciones del tubo digestivo, esto en relación a la defecación, a la micción, a la dilatación de la pupila, la pielorección y finalmente también a la secreción de hormonas. ¿Sí? Sobre todo las gonadotropinas y las corticotropinas. Y como está haciendo todo esto, entonces tiene mucho impacto, digamos, en el movimiento de usos musculares y demás. Entonces aquí hay movimientos tónicos, movimientos circulares, movimientos rítmicos, todo lo que va a ser en la pupila, en el aparato digestivo, en la parte del vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces tiene mucho impacto en la parte muscular para generar ese efecto. Si esta estructura se daña, pero de forma bilateral, de los dos hemisferios, la ablación bilateral de esta estructura, se genera lo que se llama síndrome de clave básica. Si esto aparece, lo anterior se inhibe o no va a ocurrir. Además de que va a haber una alteración de toda esta parte de los signos vitales, de la parte gástrica, puede aparecer que esta persona tenga o carezca más bien de lo que es temor, no tiene miedo. Puede también manifestar una curiosidad excesiva, puede tener problemas con la memoria y olvidar con mucha rapidez, también puede afectar la parte sexual y tener un estímulo sexual más muy fuerte y tendencia de llevarse diferentes tipos de objetos a la boca. Esto obviamente no estamos hablando de que es un trastorno ya sumamente complejo, que no tiene tampoco, este sí no va a tener tratamiento, no hay, la conducta inapropiada va a mantenerse, ya puede agregar algo de hemodinámico también alterado, pero este no va a tener tratamiento. Va a ocurrir si las dos partes, derecha e izquierda, no están presentes. Si estuviera presente una de ellas, aunque esté en el hemisferio no dominante, esto no aparece. Tienen que estar dañadas ambas partes de la amígdala para que esto aparezca. ¿Sí? Hasta aquí el sistema límbico. Y al siguiente tema, no estaba.
es estados de actividad cerebral. Esto es más sencillo igual porque voy a hablarles de cosas que son un poco más fáciles. Sueño y la parte de las convulsiones. Que más o menos hemos hablado, saben cuál es el mecanismo para generar una convulsión, entienden más o menos por qué aparece una convulsión. Sí, eso es no va a ser tan difícil. Y en la parte final ya vamos a hablar de ciertos trastornos psiquiátricos, ya vamos a hablar de lo que es la demencia, el Parkinson, el Alzheimer y la esquizofrenia. Son cosas que también seguramente han escuchado y tendría que ser un poco más llevadero que me sigan. A ver, ¿qué será el sueño y para qué nos sirve el sueño? Claro, para descansar. Y además de para descansar, ¿qué permite el sueño? Como un recargue de energía, si quieren, de que incluso todo lo que ha ocurrido en el día se termine de consolidar, incluso lo que han estudiado se pueda llegar a guardar. Si no hay un descanso, pueden leer 6-7 horas corrido y a lo mejor eso después ni se acuerdan porque no hay un descanso y no permiten que esas células tengan esas modificaciones que hemos visto que ocurre para que se ya consoliden como algo más estable, más fijo en su memoria. Entonces el sueño es fundamental para eso. Es un estado de inconsciencia que depende de la etapa del sueño en la que estén, habrá todavía participación, digamos, de la cabeza o actividad celular y en otras no. Al principio del sueño es un sueño lábil, es un sueño en el que hay todavía, ustedes podemos, cuando estamos dormidos profundamente, en esta primera etapa, hay cambios en nuestros signos vitales, todavía sentimos estímulos de afuera, puede haber movimientos oculares. Este sueño entonces se considera un sueño que no sirve, no es un sueño reparador, es un sueño liviano, superficial. Después de ese sueño se pasa realmente al sueño reparador o al sueño profundo. Ese es el sueño que sirve y ese es el sueño que va a permitir todo lo que estábamos diciendo hace un rato, que haya un descanse de todas las neuronas del cerebro y permita que eso se recargue para empezar, digamos, nuevamente las actividades. ¿Sí? El cerebro es un órgano que está 24 horas estimulado, que necesita que esto ocurra. Entonces van a haber dos tipos de sueño que se van a ir alternando. Uno se llama sueño REM y el otro se llama sueño no REM o sueño de ondas lentas. Nuestro sueño alterna entre estos dos todo el tiempo. En el sueño REM, aquí es ese sueño del principio. Los ojos todavía incluso pueden experimentar movimientos a pesar de que estén cerrados. Y este va a ocupar aproximadamente el 25% del total del sueño. En tiempo, este sueño dura más o menos 90 minutos. Y después está el sueño no REM o el sueño de ondas lentas. Este sí es el sueño profundo, es el sueño reparador, es el sueño que sirve. Y aquí van a haber diferentes tipos de ondas cerebrales que se van a ir manifestando. Estas ondas cerebrales igual van a modificarse por un montón de cosas, como la edad, por ejemplo. Ahora, de adultos, generalmente, si nos va bien, dormimos entre 6 a 8 horas. Un niño, un bebé, puede duplicar, puede dormir casi todo el día, si está sobre todo en los primeros días de nacido. Entonces, las ondas que van a aparecer, que se pueden leer y se puede hacer un estudio que se llama el electroencefalograma, va a variar, dependerá de la edad de la persona, del sexo de la persona y obviamente de la etapa del sueño en la que esa persona esté. Pues más o menos son 5 fases que vamos a tener durante todo el sueño que van a alternar entre las fases REM y no REM. La REM, menos porcentaje, 25%, y el restante tendría que ser el sueño no REM, o sea, el sueño reparador. Van a haber situaciones y patologías que van a alterar el ciclo del sueño y también pueden llegar a generar mayor o exacerbar, o sea, potenciar mucho más los síntomas de varios trastornos psiquiátricos. Vamos a hablar entonces primero del sueño REM, el sueño del inicio, donde no hay movimientos oculares, es el sueño superficial. Este sueño REM se lo llama también sueño paradójico o sueño desincronizado. Aquí pueden haber diferentes tipos de estímulos que primero pueden despertar a la persona. Aquí todavía están los movimientos oculares
aparecer cada 5 a 10 minutos y en total representar unos 90 minutos de todo el sueño. Y no únicamente se va a presentar al inicio del sueño, puede estar también en la parte media del ciclo, en general, que por ejemplo se despierten a cierta hora de la noche, ¿no? Puede aparecer. Y puede ser tan fuerte que pueda lograr que se despierten por completo incluso. Entonces aquí qué va a hacer en esta primera etapa del sueño, que incluso aquí es donde pueden haber los sueños. Ustedes se acuerdan cuando se despiertan, va a ocurrir en esta parte. ¿Qué puede pasar aquí? Que haya cambio en la parte muscular, del tono muscular, ¿no? Cuando ahí puede haber contracciones, a veces hay esa sensación de caída, que genera como espasmos y se despiertan. Eso ocurre aquí. Aquí hay aumento o alteración de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, y el cerebro todavía está activo. Entonces por eso hay esta variación del tono muscular y de los signos vitales. Como les decía, los sueños pueden aparecer en esta parte también. Y el sueño de ondas lentas, ya el sueño no REM, el sueño reparador, aquí sí ya vamos a tener algo mucho más tranquilo, estable, que va a suceder con nuestros signos vitales. Algunas cosas las hemos hablado. ¿Qué dijimos que pasa, por ejemplo, con la temperatura cuando dormimos? Baja. La frecuencia respiratoria, la presión arterial, ¿qué creen que va a pasar cuando uno duerme? Todo va a bajar, porque no estamos activos, el cuerpo no necesita de muchas cosas mientras dormimos, no necesitamos que funcione el tubo digestivo, sí, o sea, hay muchas cosas que no van a estar activas. Entonces los signos vitales, la parte muscular también, aquí no está activado. Entonces por eso realmente aquí descansamos. No hay una estimulación y este es el sueño que va a durar un poco más que el anterior, en condiciones buenas, ¿no? Generalmente tratar de que sean 6 a 8 horas de que este sueño esté presente. Lo que ocurre acá durante el sueño no va a generar recuerdos, esto no va a modificar o no va a quedar en la memoria. Entonces el porcentaje más o menos, el sueño que nos sirve es lo que más dura o lo que más representa del total del sueño, y el paradójico, el sueño REM, tiene que ser un periodo cortito. Si este porcentaje se invertiría, también puede generar trastornos o alteraciones psiquiátricas. Hay diferentes lugares en la cabeza que se van a estimular cuando hablemos del sueño. Son los centros nerviosos. ¿Qué estructuras puntualmente se van a estimular? Van a estimularse las que están a nivel de la protuberancia, del bulbo raquídeo. Después también se pueden estimular zonas que están en relación al núcleo solitario, cercanas también al tálamo, y los que están a nivel del hipotálamo y ya proyecciones finales que nuevamente van a llegar al tálamo. Es un tálamo de esta relación a ellos. Cuando hablamos de alguna alteración del sueño o alguna alteración neurológica, el estudio o lo que nosotros hacemos para interpretar qué está pasando, para entender qué es lo que está sucediendo con la persona, se llama electroencefalograma. Esto va a permitir diagnosticar un montón de cosas. Más o menos, ¿han visto lo que es? ¿O han visto alguna vez, escuchado que hace el electroencefalograma o cómo se usa? Para lo que estoy diciendo, va a ser para el sueño, va a ser para las convulsiones, y es, si quieren, como el electrocardiograma, así igualito, solo que este va a tener más conexiones. Si se coloca en la cabeza, igual que el electrocardiograma, un gel, son como chuponcitos que van a ir colocando en diferentes puntos, pueden ser hasta más de 20, y se lo va a colocar. A ver, ¿en qué momento creen que lo van a usar? ¿Mientras esté despierta la persona o mientras esté dormida? Cuando estamos despiertos, nuestro cerebro está activo permanentemente, las 24 horas. Y cuando estamos dormidos, se supone que el cerebro tendría que estar inactivo. Por lo menos en el sueño estamos hablando de ondas lentas. Si eso no ocurre y el cerebro está permanentemente activo, eso es lo que genera el trastorno o la confusión. Esto se hace de
Dependiendo entonces del tipo de onda, la van a ver que hay varias ondas, y dependiendo de la edad de la persona, habrá unas ondas que predominen más que otras, y dependiendo también la etapa del sueño. Si está empezando el sueño, habrá ondas mucho más altas, porque es un sueño paradójico, y ya cuando esté entrando al sueño profundo, las ondas tienen que ser mucho más lentas, porque se supone que está ya con un sueño profundo, bien consolidado, durmiendo bien. Puede ir de 0 hasta 20 milivoltios. Son 4 tipos de ondas que vamos a ver: alfa, beta, gamma y delta. ¿Por qué es importante entonces el sueño? Porque va a generar o va a permitir que haya una madurez nerviosa correcta, va a facilitar el aprendizaje, va a estar en relación a todos los procesos cognitivos, va a ayudar obviamente igual a que haya más energía para las actividades diarias, y va a eliminar también, o va a permitir que se eliminen ciertos productos del desecho. Y básicamente su función principal va a ser equilibrar todo esto dentro de lo que es la parte nerviosa, para que las funciones también se puedan cumplir de forma correcta. Si no hay un descanso correcto de las neuronas y demás, va a ocurrir un desequilibrio fuerte en la cerebro. ¿Cuáles son las características salud de las ondas cerebrales? Las primeras, las ondas alfa. Estas van a ser ondas rítmicas, tienen una frecuencia que va de 8 a 13 ciclos por minuto, van a tener más intensidad en la parte posterior, en la región occipital, y van a recoger también estímulos de la parte parietal y de la parte de la parte superficial. Y su voltaje va a ser más o menos de 50 milivoltios. De 8 a 13 ciclos por minuto, y van a llevar a la parte posterior los estímulos al lóbulo occipital. Las ondas beta, estas van a tener una frecuencia un poco más alta que las anteriores, hasta de 14 ciclos, y pueden llegar hasta los 80 ciclos por minuto incluso. Hasta aquí. Entonces, ¿estas en qué sueño predominarán, por ejemplo? ¿El sueño REM o el sueño no REM? ¿En el sueño paradójico o en el sueño de ondas lentas? Llegan a tener frecuencias de 14 hasta 80 ciclos por minuto, irán al paradójico o al de ondas lentas. Al paradójico van a predominar, ahí van a ser seguidas, altas, cuando todavía no estamos dormidos profundamente. Las siguientes, las ondas alfa, beta, gamma. Estas tienen una frecuencia de 4 a 7 ciclos por minuto, más bajito. Entonces, más bajito, sueño REM o sueño no REM. Tienen que acordarse de los diferentes nombres. Si yo digo sueño REM, es sueño paradójico o asincrónico. Si digo sueño no REM, es sueño de ondas lentas. Entonces, que tiene frecuencia más bajita, ondas lentas, sueño no REM, o paradójico, sueño REM. No REM. Bien. Entonces, también, como estamos hablando que los niños van a tener un ciclo de sueño totalmente diferente al adulto, con más horas de sueño generalmente, van a predominar también en los niños. Entonces es común que se hace un electroencefalograma a un niño, estas son las ondas que predominan. ¿Me están entendiendo? Si se presenta, por ejemplo, este tipo de ondas en adultos, o sea, van a ver, nosotros también existen estas ondas, pero no predominan las otras. Porque tenemos menos horas de sueño, tenemos mucha más actividad. Si pasara que estas ondas empiezan a predominar en un adulto, ¿será normal o no? No, tienen que haber, como les digo, pero no tienen que predominar. ¿Sí? Porque son ondas que estas incluso mucho menos, hasta 3 ciclos por minuto. Se supone que van a estar, sí, pero no tienen que ser la mayoría de las ondas del electroencefalograma. Si empiezan a predominar en un adulto, puede hablar, por ejemplo, de enfermedades degenerativas, Alzheimer, por ejemplo. ¿Sí? No es común entonces que estas sean más abundantes que las anteriores. En el adulto, alfa y beta tienen que predominar. Las otras están, pero en mucha menos cantidad. Si se invierte la cantidad, ahí sí pueden pensar que hay trastornos degenerativos, que el impulso nervioso no está llegando de forma correcta. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos va así. Y
beta, que son fuertes y son seguidas, si ven, son mucho más en espiga, son disparos mucho más continuos que las anteriores. Las ventriláticas pues van a tener descargas mucho más de frecuencia mucho más lenta y también no tan en espiga, un poco más onduladas. Estas entonces ya están hablando de sueños más profundos, sí, pero no tienen que predominar respecto a las otras. Aquí les estoy empezando a hablar de el tipo de onda que va a predominar en los diferentes escenarios y situaciones del sueño. En el estado de vigilia o en el estado de alerta, cuando estamos despiertos, aquí va a haber un predominio de las ondas beta. Cuando ya hablemos de, cuando ya estamos entrando al sueño profundo, al sueño de ondas lentas, aquí se van a dividir en 4 fases y van a ser diferentes las ondas que aparecen en cada fase. En la primera etapa de este sueño profundo, del sueño de ondas lentas, aquí va a empezar a aparecer ondas que tienen un voltaje un poquito más bajo. Y en las fases siguientes, en la fase 2, 3 y 4 del sueño, ondas incluso que llegan a ser tener voltajes muchísimo más bajos, frecuencias mucho más bajas, de 1 a 3 ciclos por segundo. Y en la fase 4 ya empiezan a predominar las ondas de delta, que tienen una frecuencia incluso mucho más irregular y tienen un poquito más de alta frecuencia, porque acuérdense que el sueño REM y non-REM empieza a alternar, y en la parte final empezamos nuevamente a tener un sueño un poquito más ligero. Esto es lo que hace el sueño y lo que es el electroencefalograma para diagnosticar y evaluar cómo está la actividad cerebral. Aquí empiezan a aparecer las alteraciones clínicas y empiezan a aparecer las convulsiones y lo que se denomina, se conoce como epilepsia. ¿Por qué aparece una convulsión? ¿Qué es lo que pasa con el cerebro? Ya hay una sobrecarga, sobreestimulación de las neuronas que producen que, como este trabajo excesivo, genere esta descarga eléctrica y la persona convulsiona, y después de convulsionar, ¿qué pasa con la persona? ¿Cómo está alguien cómo han visto que está alguien después de convulsionar? Cansado, en un periodo que se llama periodo postvital. ¿Ya? Entonces es una actividad excesiva que es incontrolable de cualquier parte del cerebro, y en base a qué parte del cerebro se haya sobreestimulado puede haber una convulsión clónica generalizada, o sea que todo el cerebro esté sufriendo la excitación, todo el cerebro convulsione, una convulsión focal, que es puntualmente una sola zona en la que ha sido sobreestimulada y solo una partecita del cerebro está dañada, o una crisis de ausencia, que eso generalmente aparece en niños. ¿Ya? Y cuando ya ocurre esto, cuando ya el umbral o la estimulación del sistema nervioso está muy pasada de ese menos 65 del que parte la neurona. ¿Qué cosa más tiene de característica una convulsión? ¿Qué más pasa? O sea, ya, eso es lo que ocurre con el cerebro, con las neuronas se sobreexcitan y demás, pero nosotros, ¿cómo sabemos que está convulsionando algo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo ustedes ven? Está convulsionando, tal vez está convulsionando. Van a ver, ¿qué cosa van a ver? ¿Qué hace? Ya, empieza a tener un movimiento tónico, clónico, que de ahí viene el término de convulsión, que es esta estimulación muscular que va a tener, o sea, esa sobreexcitación neuronal va a generar también excitación de las células musculares. Entonces, la tónico-clónica y la focal van a tener esos movimientos musculares. La crisis de ausencia puede no tenerla, y a veces es más complejo que uno se dé cuenta que esa persona está convulsionando, porque no se va a mover, no va a tener ese movimiento típico que tienen las convulsiones. Entonces vamos ahora a desglosar esos 3 tipos de convulsión. ¿Ya? Primero, la tónico-clónica generalizada. Esta se la conoce como epilepsia o convulsión de gran mal, porque va a afectar a todo el cerebro. Si de pasar a tener, digamos, un electroencefalograma como ven aquí, que sería el normal, el cerebro pasa a tener un electroencefalograma totalmente alterado, porque todo el cerebro está sobreexcitado, está sobreestimulado. Esta es la que tiene ese movimiento tónico-clónico,
Y cómo empieza es ascendente. Primero va a empezar en las piernas y va a ir subiendo. Y es un movimiento simétrico. Dos piernas y asciende. Esta es esa convulsión que puede, mientras está caminando, caerse y convulsionar directo. Esta es la que puede generar que se aspire la persona y que el contenido se entre en el pulmón. La que se puede morder la lengua es esta. Es la convulsión de toda la cabeza. Esta entonces es la que más complicaciones o riesgo de vida puede tener si no se trata o si dura mucho. Varía la duración, puede durar un poquito, ni siquiera llegar a un minuto, o puede durar minutos. Cuanto más larga sea, obviamente, más será el compromiso o el riesgo que tenga esta persona. Y otra cosa típica es que se pierde el control de esfínteres. Es común que capaz se encuentren a alguien que esté despertando y se haya hecho pis, por ejemplo, pero no se acuerda que haya pasado. O incluso que haya tenido defecación. Es típico y tiene que acordarse, tiene que prenderse sus alarmas de que capaz esa persona tuvo una convulsión. Sí, además del movimiento muscular, pérdida de esfínteres o relajación de esfínteres es típico. Y como es una descarga de toda la cabeza, esta es la que genera ese periodo positral, ese periodo que decían de que está cansado o está dormido. Aquí incluso aunque lo estimulen, lo baten y le hagan estímulos dolorosos, a veces la persona no despierta. Este es el periodo que puede generar complicaciones, porque aquí capaz no controla la parte respiratoria, no controla, no está protegiendo la vía aérea, es la que se puede aspirar, o puede pasar el contenido a otro lado, generar más problemas. ¿Ya? Esta es entonces la más importante y se conoce como epilepsia de gran mal. Después está la epilepsia o las crisis de ausencia. Esta se la conoce como pequeño mal. Y es mucho más cortita. Esta dura segundos, de 3 a 30 segundos. Y esta genera ciertas contracciones musculares, pero mucho más leves, como sacudidas, y es más común que aparezcan en los niños. Incluso, si ven en las imágenes, no he encontrado algo que muestre completamente la convulsión, pero generalmente ven que está como la mirada perdida y a veces lo que se mueve es el ojo, no el cuerpo. Y esto puede también ser un signo de convulsión, o sea, una crisis o crisis de ausencia. Es más complejo de diagnosticar por eso, porque no genera un movimiento químico muscular, entonces uno lo puede pasar desapercibido. Y dura poquito, entonces tampoco es que vaya a generar mucho problema. Lo que puede pasar es que estas progresen, se conviertan en ya convulsiones verdaderas cuando uno es más grande. Después está la última, que son las epilepsias focales. Estas son las que están en una parte muy puntual de la cabeza. Y estas son las que pueden aparecer secundario a tumores, hemorragias, consumo incluso de algún tipo de droga. Sí va a aparecer adyacente, cercano a ese estímulo o a ese cuerpo extraño que esté en la cabeza. Sí, entonces algo que pueda comprimir o que pueda destruir todas las partes cercanas a esa parte de la corteza, y eso es lo que genera la convulsión. Este puede tener también movimientos tónicos, pero no tanto como el anterior. Y obviamente esta, si no se trata o se dura mucho, puede progresar a una epilepsia generalizada. Ya, después otras características que tiene esta epilepsia focal es que puede generar una convulsión psicomotora, y esta convulsión psicomotora está en relación a generar pérdidas de la memoria, puede haber un cambio en el comportamiento también, generar estados de furia, inquietudes, ansiedades, o incluso tener algún tipo de habla incoherente o respuestas inadecuadas. ¿Por qué puede aparecer? Esta es la convulsión focal. Acuérdense, es más puntual a tumores, cánceres, hemorragias, algo que comprime. Y la otra, la convulsión generalizada. ¿Qué cosa puede generar una sobreestimulación en nuestra cabeza que derive en una convulsión? Una, me han dicho que hemos hablado en temperatura. La fiebre.
hiperalalosis por hiperventilación, muchos fármacos también pueden generar convulsiones, incluso en algunas personas que son hipersensibles a algún tipo de ruido muy fuerte, muy agudo, o ya lesiones previas. O sea, si ha habido, por ejemplo, alguna cirugía por algún accidente de tránsito, un trauma encefálico, tienen placas en la cabeza y demás, son mucho más propensos ese grupo a tener convulsión. ¿Y cómo se apaga la convulsión? ¿Qué es lo que ocurre para que la convulsión cese? ¿Cómo se llama? Lo que va a hacer la neurona. Fatiga neuronal. Es la inhibición o el medio de defensa, de protección que va a tener la cabeza, que va a aparecer cuando ya este umbral de excitación esté muy, muy alto, y este es el que genera después de la fatiga, aparece el periodo postvital, el periodo de descanso o de desconexión de la persona. Entonces aparece cuando hay una sobrecarga muy fuerte de la actividad neuronal. Aquí van a ver un paciente, van a ver cómo funciona y van a saber qué es. A ver. El ojo derecho y la boca. ¿Eso qué convulsión creen que sea? ¿Qué convulsión está teniendo? ¿Es una generalizada? ¿Es una tónico-clónica? ¿Es una crisis de ausencia? ¿Qué creen que está teniendo? No les voy a mostrar las piernas porque ahí debería, ese es el inicio de la convulsión, aparte de las piernas, porque asciende. Esto es una convulsión generalizada. ¿Sí? Es una convulsión que se ve muy fuerte, muy puntual el movimiento de los brazos. ¿Sí han visto cómo están moviendo el brazo? Y aparte si ustedes lo tocan o lo intentan normalizar, está sumamente rígido, fuerte, es un espasmo muscular bien fuerte. ¿Qué es lo que generalmente se hace como para prevenir o para... Yo le voy a dar una medicación a él porque está internado? Sí, hay medicamentos para frenar la convulsión, pero si les pasa que ven la convulsión en la vía pública, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué van a hacer? Lateralizar, ponerle costadito, si se puede o si está muy fuerte la convulsión, algo en la boca, no algo que se pueda tragar, hay gente que pone la mano, obviamente no, pero en situaciones extremas pueden poner algún tipo de prenda o algo en la boca para que no se aspire ni se muerda la lengua. Bueno, si se muerde la lengua, ¿qué puede pasar? Que la sangre se vaya, como se va a tragar esa sangre. La lengua sangra un montón, entonces por eso es lo que se protege la lengua de que no se muera. Lo van a poner de costadito para evitar también que se aspire, e incluso pueden poner una pierna como en posición fetal para evitar que el movimiento muscular sea fuerte y se dañe. Hay un video en la presentación que a ver si les cargo a ustedes cuando lo vean, que hicimos esa parte de los primeros auxilios, ¿ya? Entonces después de la parte de las convulsiones, otra cosa que puede aparecer que está en relación ya a lo que es psicosis y demencia es el Parkinson y el Huntington. El Parkinson es una enfermedad degenerativa, puntualmente la sustancia negra, donde está la dopamina, que va a generar movimientos musculares continuos. Este es el que genera también la hiperreflexia y generalmente aparece, avanzada la vida, ¿no? Ya grandes. Si es hereditario, si hay antecedentes de alguien en la familia con Parkinson, pueden presentarse en edades más tempranas. No tiene cura, lo que sí tiene es forma de controlar la parte de los síntomas. Este puede llegar a perder el control de esfínteres, como es la parte muscular, puede también comprometer la parte de la voz, de la deglución, si avanza. Lo que tiene de bueno es que si, por ejemplo, lo diagnostican a los 60, 65 años, la esperanza de vida ya no va a vivir 50 años más o 30 años más, entonces capaz no se logran ver todos los problemas que puede generar el Parkinson. Pero este tiene un desarrollo neurológico normal, ¿no? Es una persona que hace su actividad normal, son profesionales, padres, etc. ¿No? En cambio, este no, el Huntington, la diferencia es que este se va a presentar, está en relación a lo que se cree que el GABA, que es otro neurotransmisor, y este sí se va a asociar a patrones mucho más anormales del comportamiento y se presenta en la niñez, en la parte del inicio de la vida. Entonces, lo que complica un poco al Parkinson justamente es que si va progresando, va
cognitiva del aprendizaje, puede tener incluso alucinaciones visuales, auditivas. Este sí va a generar obviamente mucho más problemas de comportamiento que el Parkinson. El Parkinson será más motor. Aquí estoy hablando nuevamente de la parte hormonal, ¿no? de las hormonas, lo que hemos visto en el sistema límbico, dopaminérgico, adrenérgico, nuevamente. Después aparece lo que es la depresión o la psicosis maníaco-depresiva. Este va a estar en relación a que se va a ver afectada la parte del sistema noradrenérgico, la noradrenalina y la serotonina. Los medicamentos que se van a dar en estas situaciones entonces serán sustancias que tengan noradrenalina y serotonina. Aquí ya van a ver ciclos que fluctúan y que alternan entre estados de tristeza extrema y alegría también desbordante, que van a ir generando igual agitación psicomotora. Aquí entonces el tratamiento va a estar en relación a modificar o a brindar estas dos sustancias que contiene, o a quitar las que tienen exceso, como la noradrenalina, que es la que excita, y más o menos en el 70% de las personas que tengan este tipo de trastornos, si lo cumplen de forma correcta en tratamiento y se les diagnostica relativamente temprano, pueden tener una vida normal. No hay alteraciones. Dentro de esto que es psicosis maníaco-depresiva, aquí entra la que es esquizofrenia. Van a haber diferentes tipos de esquizofrenia. Si hay trastornos de esquizofrenia que involucran, pueden ser, por ejemplo, estos que son agresivos, los que están tranquilitos en un mismo lugar y no hacen nada, los que tienen alucinaciones auditivas, los que tienen alucinaciones visuales, o los que tienen un conjunto de todo eso. Entonces, dependiendo dónde esté el problema o qué tipo de esquizofrenia será, también será el compromiso que tenga esa persona para el funcionamiento diario. Cuando hablamos de esquizofrenia, hablamos de que hay un compromiso de la parte de la dopamina, o una alteración de la dopamina. Entonces, aquí puede haber diferentes tipos de variedades de esquizofrenia que van a alternar y pueden ir progresando de una a otra. ¿Sí? Los que tienen alucinaciones auditivas, los que tienen alucinaciones visuales, los que tienen incluso, por ejemplo, paranoia y no salen de las casas, los que están retraídos solos y no hablan, los que tienen lenguajes incoherentes y estos los retraídos como último grupo, ¿sí? Los que ya no quieren seguir al mismo